¿Cuáles son los beneficios que ofrece el gigante suramericano conformado por 26 estados y un distrito federal a los inmigrantes que vienen llegando en busca de un mejor futuro y una mejor vida? En este video te lo voy a decir, pero si eres de esas personas que está pensando que beneficio es sinónimo de asistencia social o de bonos, no, eso lo han implementado varios gobiernos dictatoriales a través de los años en la sociedad para que se acostumbren a recibir bonos, ayudas, miserias. Hoy te voy a hablar de cosas palpables, de cosas tangibles, así que quédate porque vamos a comenzar ya de una vez. Brasil es uno de los países que ha recibido muchísimo reconocimiento ya que ayuda a los inmigrantes de varias nacionalidades al permitirles sacar la documentación de manera fácil y gratuita. Estos documentos te garantizan trabajar de manera legal y también ir para un puesto de salud cuando lo necesites. La calidad de vida para mí es fundamental y creo que es la principal por la cual muchas personas salen a buscarla en otro país. Esto es un conjunto de factores y de condiciones que contribuyen al bienestar físico y material de los individuos de una sociedad. Calidad de vida para mí es importante, ya que fue una de las razones por las cuales decidí dejar mi país. Entonces, siendo inmigrante en Brasil, yo creo que la calidad de vida es bastante alta. Brasil es un país extremadamente capitalista, por lo cual todos los servicios que tengan vas a tener que pagarlos, pero vas a tener la garantía de que no te va a faltar la luz, de que no te va a faltar el agua, de que no te va a faltar el internet. Y si por el contrario esto pasa, las empresas hacen todo lo posible por solucionar el problema de manera inmediata. Para mí es bastante importante la educación. Como ustedes saben, tengo un hijo que llegó cuando recién estaba comenzando el primer grado y lo ayudaron muchísimo, ha aprendido bastante, nunca ha tenido problemas, las escuelas han sido maravillosas, no tengo muchas cosas que quejarme. Después que uno empieza a vivir aquí, saliendo de su país, ya ha pasado tanto tiempo, uno comienza a ponerse como que más exigente, pero hasta el momento todo ha sido muy bien, lo han tratado muy bien, los profesores le tuvieron paciencia cuando él no entendía mucho portugués. Entonces, para mí, la educación para los niños es un tema bastante importante. Y lo mejor de todo es que es obligatoria y gratuita. Ahora voy a agregar esta que con el paso del tiempo la he ido conociendo. No he tenido la oportunidad de hacer un video porque cuando lo haga, como ustedes saben, yo quiero que sea un buen video, investigar y decirles todo con detalle. ¿Qué es Mi Casa, Mi Vida? Y muchísimos extranjeros a día de hoy están disfrutando de este gran beneficio que es buscar a través del Banco Caixa el crédito para obtener una casa o un apartamento. Claro que para esto tienes que cumplir una serie de requisitos, tu nombre debe estar limpio, debes tener un buen trabajo porque tú te vas a vivir a esa casa y después, estando allí, empiezas a pagar las parcelas. Muchas personas que ya están disfrutando de esto y que les ha ido muy bien, entonces para mí es chévere. Muchas personas pensarían, no, es que yo soy inmigrante, ¿cómo es que yo voy a ir para una tienda y me van a dar un televisor? ¿O cómo es que me van a dar a mí un crédito para comprarme un carro o una moto o un teléfono? Pues aquí en Brasil te dan esa facilidad de crédito. Aparte de los préstamos y los créditos bancarios que te pueden llegar a ofrecer las tiendas, también están las tarjetas de crédito. Con ellas vas a aprender y poder tener un poco más de poder adquisitivo aquí en Brasil. Dependiendo de cómo esté tu vida financiera, cómo esté tu nombre, que tú no estés empeñado, que tú seas una persona que paga al día, te van a ofrecer créditos bancarios o ya sea créditos en tienda. Para mí sería importante anunciarte que es de suma responsabilidad que si aceptas alguno de estos créditos, sepas bien los términos y las condiciones, cómo tienes que pagar, qué pasa si se vence el día que yo tenía que pagar, si me atraso. Esto también ya yo lo hablé en un video que te lo voy a dejar por aquí para que vayas y lo veas. Un gran beneficio que tú vayas comprando tus cosas a crédito. Ay, mira, me gustó este televisor, pero no tengo cómo pagarlo el mismo día, entonces lo puedes parcelar. Es uno de los grandes beneficios. Y también que son muy pocos los requisitos que te piden para solicitar uno de estos. Un beneficio muy grande en Brasil es poder capacitarte. Y aquí lo puedes hacer de manera fácil porque hay muchos cursos que son pagos y hay otros cursos que son gratuitos. Hay varias instituciones donde puedes comenzar a buscar estos cursos que son de manera gratuita y ver que funcione con tu horario de trabajo. No solo te conformes con lo que es tener un salario en tu trabajo estable. También tienes que buscar la manera de hacer otra cosa porque eso te va a beneficiar y va a mejorar tu estilo de vida y tu calidad de vida. A esta lista le voy a agregar la facilidad que hay para conseguir empleo. Y yo sé que hay muchas personas que van a pensar, ay, pero será fácil para ti, porque para mí yo tengo un año buscando empleo y yo no consigo empleo. Esto depende de la personalidad, de la persona, del esmero, de la constancia. No es que tú vas a ir a buscar un trabajo y te van a decir, no hay trabajo. Y tú digas, no hay trabajo en todo Brasil, ¿cómo es posible?
No, amigos, aquí hay que moverse. No hay trabajo aquí, yo me voy a mover para allá. No hay trabajo buscando por las calles, yo voy a meterme en los aplicativos. Aquí hay que ser así. Y siempre estar con personas que te ayuden, que te hagan dar un paso adelante. Porque hay personas que te dicen, ay, no hay, aquí no vas a conseguir. Pero todo depende de la perspectiva que tú tengas y a dónde tú quieras ir en tu vida. Porque si te estancas, ya te estancaste. No, tienes que seguir adelante, buscar, porque aquí, desde mi punto de vista, hay muchísimos empleos. Aquí en Brasil hay algo llamado multirón, que son donde varias empresas se organizan y empiezan a pedir para seleccionar personas. No es algo discriminatorio, más bien toman bastante en cuenta a los extranjeros a la hora de hacer este proceso de selección. Incluso hay varias multirón que son organizadas única y exclusivamente para extranjeros. Tener un trabajo en Brasil es un beneficio bastante grande porque con eso ya estás listo, ya puedes empezar a mejorar tu calidad de vida, ya puedes alquilar, puedes ir progresando poco a poco. No es algo que vas a llegar a Brasil, ay, estoy trabajando, soy rico, tengo plata, me llueve. No, todo es cuestión de organización, amigos. A esta lista voy a añadir la receptividad de las personas, del brasilero. El brasilero es una persona buena que te puede ayudar, que si no te entiende te va a decir, mira, no entendí, ¿qué es lo que tú estás diciendo? O te dice, ah, sí, mira, ya te voy a llamar a alguien, a otra persona más que también habla español. O tú vienes y le compras algo, intentas hablar portugués y él habla español. Y le dice, chao, muy obrigado. Y él te dice gracias. Entonces eso es algo que de verdad te llena, que te hace sentir en casa. Ojo, que esto no quiere decir que no haya días que vayas a tropezarte con una persona que está de mal humor, a una persona que no tolera o que te van a dejar un mensaje negativo. Eso hay en todas partes, pero créeme que son el 0,01%, o sea, no son nada con la gran cantidad de personas, buena gente, chévere que te vas a conseguir. También voy a mencionar que hay estados donde sí hay xenofobia, donde sí hay discriminación, más que todo con los venezolanos. ¿Por qué? Porque llegaron muchas personas a hacer cosas malas. Y yo fui una de las personas que cuando llegué a Boavista había muy pocas personas que hablaban español y a mí me trataron muy bien, me recibieron muy bien, me ayudaron muchísimo. Pero también estuve en esa época donde las personas decían, no, venezolanos no, venezolanos no para trabajar, venezolanos no para vivir aquí, no querían saber nada de venezolanos, pero eso no son todas las personas, son muy pocas las personas que te van a hacer eso. Pero recuerda que eso aquí no es permitido, que eso es un crimen. Si una persona a ti te trata mal por algo que tú no tienes la culpa, tú puedes denunciar eso, la minoría. Yo no puedo decir, no, aquí todo es maravilloso, no. Te estoy hablando de algo que tal vez, si llegas a uno de estos estados te puede pasar. Yo espero que este video les haya gustado, les haya quedado claro. Déjenme en los comentarios de qué les gustaría que fuese el próximo video. Yo estoy leyendo los comentarios y estoy tomando en cuenta las ideas que ustedes me están dejando para continuar haciendo videos e intentar ayudarnos. Recuerden que pueden seguir toda nuestra comunidad que está en la descripción de este video, así como también si estás interesado en comprar pasajes vía aérea, vía terrestre, cambiar dinero, te dejo el enlace directo para que vayas y consultes todo sobre tu viaje. Yo soy Vicky en Brasil y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.